Hoy vamos a analizar a fondo un conjunto de documentos que dibujan una estrategia muy clara. Pertenecen a una organización que se llama MCT, el Movimiento Social Laboral de Conductores de Titsa, que es la empresa pública de autobuses de Tenerife. Sí, tenemos sobre la mesa su argumentario, un dossier jurídico, un informe legal muy completo. Exacto. Y el objetivo que tienen es muy específico. Es una petición que así de primeras puede sonar un poco radical, pero cuando te metes en los documentos entiendes de dónde viene. Es la consecuencia de una situación que ellos describen como insostenible. Totalmente. Y esa es un poco la misión de hoy, entender bien su propuesta central. Quieren conseguir que los conductores de autobús de Titsa sean reconocidos por ley como agentes de la autoridad. Eso es. Y para entender el porqué, los propios documentos te ponen en situación, te describen el día a día de un conductor. Hablan de un escenario constante de amenazas, de insultos, de vejaciones y, en los peores casos, de agresiones físicas. Por parte de usuarios que se niegan a cumplir las normas, la sensación que transmiten los papeles es de una indefensión total. Y hay una palabra que usan que me parece clave, y la subrayan mucho. Sí, que no son incidentes aislados. Justo. Lo enmarcan como un problema estructural. Y esa palabra, claro, lo cambia todo. Claro, porque argumentan que esto no solo afecta a la seguridad del trabajador, sino que al final degrada la calidad de todo el servicio público y, por supuesto, daña la imagen de la empresa. En el fondo, como ellos mismos dicen, es una lucha por la dignidad profesional. De acuerdo, pues si te parece vamos a desgranar la propuesta. La pregunta del millón es, ¿qué significa en la práctica ser agente de la autoridad? Porque el título impone mucho, pero a mí me interesa saber qué cambia de verdad en el momento de un conflicto. Aquí es donde la cosa se pone seria. Claro, porque aquí es donde la propuesta pasa de ser una declaración de intenciones a tener, consecuencias legales muy contundentes. Son la esencia de toda la petición. Los informes jurídicos lo dividen en tres pilares. El primero, y el más potente, es la protección penal reforzada. El gran salto, entiendo. Es el gran salto, sí. Una agresión a un conductor dejaría de ser, en muchos casos, un delito leve que acaba en una multa pequeña o en nada, para convertirse en un delito de atentado a la autoridad. Eso ya son palabras mayores. Estamos hablando de un tipo penal que se reserva para agresiones a policías, guardias civiles. Personal sanitario en ejercicio. Pone al conductor en esa misma categoría de protección. Exactamente. Y los documentos del MCT no se andan con rodeos, ¿eh? Van a lo concreto. Citan el artículo 550 del Código Penal. ¿Y de qué penas estamos hablando? Pues contempla penas de 1 a 4 años de prisión y multa de 3 a 6 meses. Y ojo, si además hay lesiones, las penas por ese otro delito se sumarían. El efecto disuasorio es evidente. Lo que buscan es que agredir a un conductor salga muy caro. Claro, el mensaje es cuidado, no te estás enfrentando a un ciudadano particular. Sino a una extensión de la autoridad pública en ese espacio. Y supongo que esta protección no cubre solo el golpe físico, ¿no? Porque gran parte del problema son las vejaciones, los insultos. Correcto. Ese es un punto muy importante. Los insultos graves o las amenazas también cambiarían de estatus legal. Pasarían a ser un posible delito de falta de respeto a la autoridad. Que también está en el Código Penal. Sí, en el artículo 556.2, y acarrea penas de multa de 1 a 3 meses. La idea es construir un escudo legal completo que proteja al conductor en todo, desde la palabra hasta la agresión física. Entiendo el efecto disuasorio de las penas, es muy claro, pero me llama muchísimo la atención la segunda consecuencia que mencionan, la presunción de veracidad. Suena a que le daría al conductor un poder casi policial en su día a día. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? Es un concepto jurídico potentísimo y sí, muy similar al que tiene un agente de policía. Significa que en procedimientos administrativos sancionadores, Por ejemplo, una multa a un viajero por no pagar. eso es, por no pagar, por fumar, por causar un destrozo. En esos casos, el testimonio del conductor, su palabra, tendría un valor probatorio preferente. O sea, se presume que lo que él dice es cierto. Se presumiría que es cierto salvo que el denunciado presente pruebas sólidas en contrario. Vamos, que la carga de la prueba se invierte. En lugar de que el conductor tenga que demostrar que el pasajero no pagó, es el pasajero quien tiene que demostrar que sí lo hizo. Exacto. Esto agilizaría la gestión de infracciones una barbaridad. Y sobre todo, le daría una herramienta de autoridad real en el momento. Entiendo. Y esto nos lleva al tercer pilar de este cambio, un mayor respaldo institucional. Por parte de la empresa. Claro, si el conductor tiene legalmente esa consideración,
La empresa, TITSA en este caso, ya no podría tratar una agresión como un simple accidente laboral. Estaría obligada por ley a activar protocolos de protección y asistencia jurídica mucho más robustos. ¿Automáticos? Ya no sería una decisión de la empresa si ayudarle o no, sino una obligación. Una obligación legal, derivada de ese nuevo estatus. Lo que me lleva a pensar que, con un marco legal tan claro, no deben ser los primeros en plantearlo. Al leer los documentos, me da la sensación de que esto no es una idea que se les ha ocurrido en Tenerife de la nada. No, para nada. Parece más bien que están intentando ponerse al día con lo que ya es la norma en otros sitios. Has dado en el clavo. De hecho, una de las partes más persuasivas de todo su argumentario es la sección que dedican a los precedentes. Ahí es donde dicen, no estamos inventando nada. Exacto. Dejan muy claro que no piden inventar la rueda. Esta medida ya es una realidad consolidada en la mayoría de grandes ciudades de España. Y citan una lista bastante larga, ¿verdad? Sí, y muy específica. Nombran a la MT de Madrid, TMB de Barcelona, la MT de Valencia, Bilbo Bus en Bilbao, la MT de Málaga y también la de Palma de Mallorca. En todos esos sitios los conductores ya tienen esta consideración. Ya la tienen. Sí, ya sea por ordenanzas municipales, reglamentos autonómicos. Su argumento es muy simple. Si funciona en Madrid y en Barcelona, ¿por qué no en Tenerife? Claro, esa es la pregunta clave. ¿Y funciona? Aportan datos en los documentos sobre el impacto real de la medida, porque una cosa es la teoría y otra, los resultados. Sí, y es uno de sus argumentos más fuertes. Ofrecen un dato muy concreto de la MT de Madrid. Afirman que, tras implementar la medida, las agresiones a conductores se redujeron en un 30%. Un 30% es una cifra brutal. No es una mejora pequeña, es un cambio de paradigma en la seguridad de esta gente. Desde luego. Y en el caso de Barcelona, no dan un porcentaje, pero sí destacan que la medida ha permitido una mayor eficacia a la hora de sancionar comportamientos incívicos, lo que según ellos mejora el ambiente general y la convivencia en los autobuses. La conclusión que extraen de todo esto es, por tanto, bastante directa. Clarísima. Su razonamiento es que, como el reconocimiento no depende de una ley estatal, sino que es una competencia de las comunidades autónomas o, en este caso, del Cabildo de Tenerife, Es una medida perfectamente replicable. eso es. No hay impedimentos legales importantes, solo se necesita voluntad política para seguir el camino que otros ya han recorrido. Y con éxito. De acuerdo. Si ya se hace en otros sitios, y parece que con buenos resultados, la siguiente pregunta es, ¿cómo se hace? Me sorprende el nivel de detalle de los documentos. No se quedan en el qué, sino que explican muy bien el cómo. Han hecho los deberes legales, ¿sí? Totalmente. Es una hoja de ruta muy concreta. Proponen varias vías legales, de la más simple a la más compleja. Demuestran que han analizado todas las posibilidades. La que ellos señalan como la vía número 1, la más directa, es una modificación del reglamento de viajeros del Cabildo de Tenerife. Que es el órgano que tiene la competencia directa sobre el transporte en la isla. Exacto. Bastaría con que el Consejo de Administración de TIZA lo propusiera y el Pleno del Cabildo aprobara añadir un artículo a ese reglamento. Un procedimiento administrativo relativamente sencillo. Y me decías que hasta proponen la redacción. Es increíble el nivel de detalle, porque hasta te dan el texto exacto que habría que añadir. A ver, ¿cómo suena? Es de una simplicidad aplastante. La redacción propuesta es: los conductores perceptores de TITSA tendrán la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Punto. Corto y al pie. Sin ambigüedades. Esa es la vía directa. Pero mencionas que plantean alternativas, por si esa fallara, supongo. Sí, como un plan B, C y D. La segunda vía sería aprobar una ordenanza insular de movilidad completamente nueva que ya incluyera este punto. Más lento, imagino. Mucho más. Una tercera vía, que señalan como la más rápida y la que se ha usado en otras ciudades, es un acuerdo del propio Consejo de Administración de TITSA, que luego simplemente sea ratificado por el Cabildo. O sea que la propia empresa pública podría ser la impulsora directa del cambio. Correcto. Y finalmente mencionan una cuarta vía que califican de más ambiciosa: modificar la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. Eso ya es a nivel autonómico. Claro, un proceso legislativo más largo y complejo, pero que blindaría la medida en todo el archipiélago. Vamos, que han cubierto todas las bases. Se nota que no es una reacción en caliente, sino un proyecto muy meditado. Y hay una parte en el argumentario que me parece la más inteligente de todas. A ver, no le hablan solo a los conductores. Construyen un discurso para convencer a cada uno de los actores: la empresa, los sindicatos, la administración. Es como si dijeran:
Esto no es solo bueno para nosotros, es bueno para todos ustedes. Es una estrategia de comunicación muy astuta, sí. Para Tiza, la empresa, presentan una lista de beneficios muy atractiva. Primero, una mejora evidente en la seguridad del servicio. Lógico, un conductor protegido es un viaje más seguro para todos. Exacto. Segundo, una potencial reducción de bajas laborales por agresión o estrés, lo que implica un ahorro en costes. Y tercero, un refuerzo de su imagen pública. Y ahí es donde sacan el argumento estrella, la frase mágica para cualquier gestor. La frase mágica es una medida de coste cero. La repiten varias veces. No requiere una inversión económica directa. Es un cambio normativo. De hecho, insisten en que a medio y largo plazo podría suponer un ahorro. Un momento, lo de coste cero siempre me hace levantar una ceja. Suena demasiado bueno para ser verdad. Los documentos no contemplan posibles costes indirectos. Es una observación muy pertinente. Por ejemplo, la necesidad de formar a los conductores sobre cómo usar esa nueva autoridad para evitar abusos, o los posibles costes legales si aumentan las quejas por un mal uso de esa presunción de veracidad. A ver, los documentos del MCOT se centran en el coste directo de implementación, que es nulo. No entran a valorar esos posibles costes indirectos de formación o de litigios. Claro. Presentan el argumento desde la perspectiva más favorable, subrayando que no hay que destinar una partida presupuestaria para ello, lo cual es un argumento político muy poderoso. Es su labor convencer, y el coste cero es su mejor herramienta. Entendido. Presentan su mejor caso. ¿Y cómo se lo venden a los sindicatos? A los sindicatos les recuerdan que la protección y la seguridad del trabajador es el pilar de la acción sindical. Les presentan esto como una victoria histórica, una mejora sustancial de las condiciones laborales que no requiere entrar en complejas negociaciones de salario. Es un logro en dignidad y seguridad. Que es más fácil de vender políticamente. Es interesante también que mencionen de pasada el proyecto Mampara, la instalación de cabinas de seguridad. Sí, parece que lo usan como un argumento complementario. Sí, lo usan para reforzar la idea de que existen soluciones y es hora de aplicarlas. Mencionan que las mamparas físicas han demostrado reducir las agresiones hasta en un 80%. Con esto dicen, mira, hay soluciones físicas como las mamparas y hay soluciones legales como la que proponemos. No son excluyentes, son complementarias. Y por último, el argumento para la sociedad y para la administración, para el cabildo, que es quien tiene que tomar la decisión final. ¿Cómo justifican que esto beneficia al interés general? Aquí elevan el discurso. La lógica que presentan es impecable. La seguridad del conductor es, por delegación, la seguridad de los pasajeros. Un conductor agredido o que está constantemente en tensión es un riesgo para la seguridad vial de todo el vehículo. Claro. Por lo tanto, argumentan que proteger al conductor no es un privilegio para un colectivo, sino una medida que protege el servicio público en su conjunto. Así que, para resumir la conclusión de sus documentos, la propuesta se presenta como una solución perfecta, legalmente viable, socialmente necesaria, económicamente neutra y operativamente beneficiosa. Es en efecto un caso muy bien armado. Presentan un problema, una solución fundamentada, ejemplos de éxito, un plan de implementación y un argumentario de beneficios para cada parte. Es un manual de acción en toda regla. En definitiva, lo que hemos analizado hoy es una propuesta muy detallada, estratégica y fundamentada para cambiar el estatus legal de los conductores de autobús en Tenerife. No es una petición de más poder, sino una búsqueda de más protección y respeto. Y esto nos lleva a una reflexión importante que va más allá de este caso concreto. El análisis de hoy se centra en los conductores de autobús, que, como argumentan, ejercen una función de control y de garantes de la seguridad que va más allá de la mera conducción. Y esto abre una pregunta más amplia. Te escucho. En nuestra sociedad, ¿qué otros colectivos de servicio público se enfrentan a diario a situaciones de conflicto y agresión sin tener herramientas jurídicas reforzadas? Pensemos en el personal sanitario, en las urgencias de un hospital, en trabajadores sociales que visitan domicilios complejos, en inspectores de servicios. Incluso el personal de una biblioteca que tiene que lidiar con comportamientos complicados. Se me ocurren varios colectivos que están en esa primera línea, sí. La cuestión de fondo es, ¿hasta qué punto el desempeño de una función pública esencial para la comunidad debería llevar aparejada una protección legal especial? Aunque estas personas no formen parte de los cuerpos de seguridad, están defendiendo el buen funcionamiento de lo que es de todos. ¿Dónde deberíamos trazar la línea?